Íbamos con el equipo de redes hacia Baltimore, que debe estar a unas 2 horas de aquí, y de pronto, al pasar por Filadelfia, desde donde les estamos hablando, hemos visto la ciudad inundada de carteles de Dalí. Y da la casualidad que Dalí es el pintor que mejor entendió y más aplicó en sus obras de arte la proporción áurea, la proporción divina, esta relación misteriosa que arranca de una curva, vamos, de una recta geométrica hace más de 2000 años y que luego aparece en la cría de conejos, en los pétalos de las rosas, en los cuadros de Dalí. Es la relación misteriosa entre los números y la belleza. Mario Livio es director del instituto que gestiona el telescopio Hubble. Sus campos de interés abarcan desde los agujeros negros a la formación de planetas. Además, es un fanático del arte y ha publicado libros acerca de la intersección entre arte y ciencia. Mario, les voy a decir algo a los telespectadores. Por supuesto. No estoy muy seguro de que vayan a creerme. Oye, a saber qué dirán si les sugiero que trazando una línea como esta, así, tal y como hizo el inventor de la geometría hace más de 2000 años, y luego creando una proporción aquí, por ejemplo, si les digo a mis telespectadores que esta línea, trazada hace más de 2000 años, sí, de aquí surge una proporción que luego la encontramos en las galaxias, sí, en los pétalos de las rosas, en los cuadros e incluso en las pirámides, parece ser. es sorprendente, ¿verdad? Increíble. Sí, por este motivo mis editores, cuando escribí el libro, hablaron de el número más asombroso del mundo. Es decir, resulta increíble que a partir de algo tan simple como lo que has demostrado que hizo Euclides en el año 300 a.C., se descubriera un número que luego aparece en las plantas, en las galaxias, en la bolsa. Pero eso fue lo que pasó. Existe un número que rige tanto la disposición de los pétalos de la rosa como las dimensiones de las obras de Le Corbusier, que se esconde entre las partituras de Debussy y tras la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que define la dinámica de los agujeros negros y la estructura microscópica de algunos cristales. Si quiere saber qué número es, siga las siguientes instrucciones, son muy sencillas. A partir de cualquier número, súmele el siguiente en orden ascendente. Empezaremos, por ejemplo, a partir del 0. Obtendrá una secuencia numérica infinita formada por números cada vez más grandes. ¿Y dónde está ese misterioso número del que hablábamos? Dividiendo cada término entre el anterior. Sorprendentemente encontrará que el resultado de este sencillo cálculo, a medida que lo realiza entre los términos ascendentes de la secuencia, se va aproximando a un número cuyos decimales son infinitos, el número phi. El descubrimiento de este extraño fenómeno matemático se lo debemos al italiano Leonardo Pisano, más conocido como Fibonacci, a principios del siglo XIII. Sin embargo, el número phi ya había sido definido por el griego Euclides 1500 años antes. Para ello, Euclides se sirvió de una recta imaginaria. Imaginó un punto concreto, un punto que dividiese la recta en dos segmentos más pequeños. Ambos debían tener una proporción concreta que se definía de la siguiente manera. La relación entre el segmento mayor y la recta debía ser la misma que la del segmento menor y el mayor. Y la división de ambas longitudes, independientemente del tamaño de la recta inicial, daba lugar a un número, el número phi, que definía una proporción, la que se ha dado en llamar divina proporción. Su divinidad es un atributo otorgado por otro matemático italiano, Luca Pacioli, en el siglo XV. Divina por encontrarla en los más diversos lugares de la naturaleza y en las más excelsas obras de arte. El hombre no solo la ha descubierto, sino que se ha valido de ella para la creación estética.
Un ejemplo de creación geométrica es el rectángulo áureo, construido a partir de dos segmentos cuya proporción es phi. Por otra parte, en el pentágono regular se esconde esta misma proporción. La relación entre sus lados y diagonales está definida también por el número phi. En el interior de esta figura encontramos el triángulo áureo. Pero la geometría nos depara más sorpresas. Y es que cuando se dividen ambas figuras, rectángulo y triángulo, obteniéndose progresivamente rectángulos y triángulos áureos más y más pequeños, en su interior se va configurando una misma figura, una espiral logarítmica. No se extraña a estas alturas de que las propiedades de esta se asocien también con phi y que se encuentre en los más variados lugares de la naturaleza. ¿Cuál es el posible origen de esta proporción? ¿Era algo que estaba escondido en la naturaleza, en las leyes físicas, o se inventó? Creo que todo empezó con las cosas que tienen que ver con la simetría pentámera, ¿sabes? Como la estrella de 5 puntas, por ejemplo, también llamada pentagrama. Pentagrama. Sí, si miras a este tipo de estrella, a todos nos gusta. La bandera de Estados Unidos tiene 50 estrellas de este tipo, y bueno, a todos los discípulos de Pitágoras les gustaba mucho esta estrella, porque les gustaba mucho el número 5. El 5 era el número del amor, del matrimonio, y utilizaban dicha estrella como símbolo de su hermandad. Pues bien, en una estrella de este tipo, si miramos, bueno, si tomamos uno de los triángulos y consideramos la proporción de la longitud del lado del triángulo hasta la base del triángulo, eso es exactamente la proporción o sección áurea. Y cada vez que miramos un pentágono, por ejemplo, si tomamos un pentágono y trazamos una diagonal en dicho pentágono, la proporción de la diagonal al lado del pentágono es la proporción áurea. 1.61. Sí, 1.618, sí. Este es el número de oro, la proporción áurea. Los propios griegos, para poder dibujar un pentágono o una estrella de 5 puntas, tuvieron que definir esta proporción áurea, y por ello Euclides lo definió con tanta precisión, con esta línea que dividió en 2 partes. La secuencia de Fibonacci no es solo un fenómeno matemático curioso con el que sorprender a sus amistades. La relación entre números que establece se encuentra a nuestro alrededor de manera natural. En un problema de cría de conejos, por ejemplo. Si se encierra una pareja en un lugar aislado, sabiendo que cada mes tendrán una pareja de descendientes que tardarán otro mes en poder procrear. El primer mes tendremos una pareja, el segundo mes 2, el tercero 3, el cuarto 5 y el quinto 8. Y así, sucesivamente. En la disposición ramificada de flores y árboles encontraremos también esta secuencia. También en los puntos de un tallo en que se insertan hojas y ramas. Pero la relación entre la botánica y Fibonacci no se queda ahí. La mayoría de flores poseen 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 u 89 pétalos. Extraño, ¿verdad? Y es que en la mayoría de especies vegetales, la cantidad de hojas necesarias para dar un giro completo al tallo sigue números de Fibonacci. Puede darse con 2 hojas y un único giro sobre el tronco, o con 3 hojas. También con 5 hojas y 2 vueltas completas al tronco, o con 8 hojas y 3 vueltas, e incluso con más. Todos números de Fibonacci. Lo mismo ocurre en la semilla de muchas plantas. El ángulo que separa a cada uno de los brotes consecutivos que surgen de ella es el resultado de la división de un círculo completo, 360 grados entre phi. De esta manera, la planta se asegura que a medida que el tallo crece, las ramas no crecerán una sobre la otra, sino que cada una alcanza una disposición diferente, aprovechándose mejor la luz del sol. En el corazón de muchas flores, como las margaritas o los girasoles, también podemos ver, si nos fijamos con atención, espirales cuyo número, en ambos sentidos, se corresponde con números de Fibonacci correlativos. Naturalmente, las espirales son de tipo logarítmico. Con esta disposición se consigue aprovechar el espacio horizontal más eficientemente. Y es que este tipo de espiral, surgida también del mundo de Phi, es muy frecuente en la naturaleza, desde los microorganismos más diminutos hasta las galaxias más lejanas.
Moluscos, conchas, cuernos de carneros y colmillos de elefantes, huracanes, remolinos y fósiles se configuran así. Incluso el vuelo de los halcones sigue su silueta, ya que asegura un mismo ángulo de visión mientras el pájaro se acerca a la presa. Sin embargo, aquí no acaban las coincidencias. En los últimos años se ha descubierto un nuevo tipo de cristales, formados por figuras tridimensionales que también mantienen la proporción divina en su geometría, dando lugar de nuevo a un empaquetamiento muy estable en el espacio. Y por último, un nuevo descubrimiento que todavía está por resolver. Y es que un agujero negro pasa de calentarse a enfriarse cuando el cuadrado de su masa dividido entre el cuadrado de la velocidad con que rota dan como resultado phi. ¿Casualidad o motivo oculto? De momento resulta un misterio. Hay una idea o fantasía sorprendente. Es la serie de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8 y así. Bueno, como sea, añadiendo los últimos dos se consigue siempre alargar la serie. Es fantástico, es increíble. Has explicado la historia de cómo intentó explicarlo y cómo Fibonacci llegó a la serie observando conejos. ¿Y por qué no nos lo cuentas? Pues bien, Fibonacci vivió en el siglo XIII. Fue una persona muy interesante, posiblemente el principal matemático de su época en Europa. Cabe recordar que por aquel entonces en Europa se utilizaban todavía los números romanos, aunque los hindúes y los árabes ya utilizaban los números indoarábigos. Y de hecho adoptó como misión introducir los números indoarábigos en Europa, porque calcular con números romanos no era una tarea sencilla. Y escribió un libro llamado Liber Abaci, en el que se solucionaban muchos problemas. Uno de ellos es el problema sobre los conejos que mencionas. Que si encierras una pareja de conejos, al cabo de un mes tendrán un conejo que a partir del mes siguiente también tendrá nuevas crías de conejo cada mes. Y quería saber cuántos conejos había al año, por decirlo así. Y así se obtiene la secuencia de 1, 1, 2, 3, 5, etc., en la que cada número, empezando por el tercero, equivale a la suma de los dos números anteriores. Bueno, esto por sí mismo hubiera sido tan solo una curiosidad sorprendente si no fuera porque esta misma secuencia Se aplica... aparece en muchos lugares. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? Como la disposición de las hojas de las plantas, por ejemplo, ¿sabes? Se puede ver en las hojas de las plantas o en los girasoles. En los girasoles, en la cabeza del girasol, se ven espirales en una dirección u otra. Y si las contáramos, veríamos que siempre son dos números de Fibonacci, en una dirección y en la otra. O en los pétalos de la margarita, por Sí, ejemplo. en efecto. Los he contado yo mismo, ¿Sí? ¿eh? En mi jardín recogí una margarita. Lo más interesante es que si partimos de la secuencia de Fibonacci y avanzamos lo suficiente en la secuencia, la razón de dos números adyacentes, cualesquiera, se acerca más, y más a la proporción áurea. Así que la secuencia de Fibonacci es la proporción áurea, pero disfrazada. Es increíble. Esto es lo que la hace tan fascinante, que esta frecuencia y la proporción áurea aparecen en muchísimos fenómenos reales, ya sean naturales o realizados por el hombre. Sin embargo, quiero resaltar que no hay nada especialmente misterioso en todo esto. No hay magia. No, en este número no. Es decir, hay que dejar a un lado la mitología. En realidad surgen de las propiedades de los sistemas que estudiamos, que o bien presentan una simetría pentámera, por lo que siempre tienen la sección áurea, o bien es una necesidad. Por ejemplo, en el caso de la planta. Las hojas están dispuestas de este modo porque si estuvieran, pongamos, formando 90 grados, al acabar un giro, las próximas hojas se solaparían con las anteriores. Y esto no es bueno para la planta, porque las hojas necesitan luz y lluvia. Así que hay que encontrar el ángulo que aproveche el espacio con más eficacia.
Y resulta que este ángulo está relacionado con la proporción áurea, porque así es como matemáticamente se puede. Tiene que ser así, oye. Sí, no es que las plantas sepan matemáticas, solo que, ¿sabes?, necesitan sobrevivir.